¿Alguna vez te has sentido como un equilibrista, con un pie en el aire y el otro sobre un hilo tan delgado, mientras el mundo te lanza pelotas, una tras otra, sin que puedas hacer nada para detenerlo? Respira, porque hoy te voy a mostrar algo mucho más poderoso que cualquier acto de magia o superpoder, 10 trucos psicológicos que te van a permitir dominar cualquier situación, sin que tengas que ser un genio o tener poderes sobrenaturales. Sí, incluso esa reunión incómoda que te tiene con el corazón acelerado o esa conversación que has estado evitando durante días, esas también están en la lista. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero siempre podemos controlar cómo respondemos. Y lo mejor es que responder con inteligencia, calma y estrategia no solo es posible, es absolutamente necesario. ¿Te interesa? Perfecto, porque lo que vas a encontrar aquí no son recetas mágicas ni promesas vacías. No, aquí te traigo herramientas reales, probadas, que van a transformar cómo enfrentas las situaciones más desafiantes de tu día a día. Vamos a convertirte en el verdadero maestro de las circunstancias, no importa lo caóticas que se vean. Así que relájate, ponte cómodo y prepárate, porque estamos a punto de desvelar esos secretos tan poderosos que, cuando los apliques, te harán parecer que tienes un truco bajo la manga. Y ojo, no te vayas antes del último truco, porque ese es el que te va a dejar sin palabras. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. El poder del silencio. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más hablas, menos te escuchan? Es frustrante, ¿verdad? Como si cada palabra que dices se perdiera en el aire sin dejar huella. Muchas veces, en una discusión, en una negociación o incluso en una simple conversación, sentimos la necesidad de llenar los silencios, de justificar nuestras palabras, de explicarnos una y otra vez. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que callas? La realidad es que el silencio incomoda, y en ese vacío, los demás muestran quiénes son en realidad. El que domina el silencio, domina la situación. Los estoicos lo sabían bien, no es necesario decir todo lo que piensas, pero sí pensar todo lo que dices. Y es que en ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta, ahí es donde reside tu poder. Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar, pero el silencio bien usado es como un arma precisa que hace que los demás revelen su juego sin que tú muevas una ficha. Cuando dejas que el silencio haga su trabajo, la otra persona siente la necesidad de llenarlo. Se pone nerviosa, empieza a hablar más de la cuenta, a justificar lo que dice. Y ahí, justo ahí, es donde tú tomas el control. No porque manipules, sino porque entiendes algo que pocos comprenden: el que no teme el silencio, nunca pierde el control. Cuando te encuentres en una discusión, en una negociación o en cualquier situación en la que sientas la urgencia de hablar sin parar, haz una pausa. Respira. Guarda silencio. Y observa cómo todo cambia. El verdadero poder no está en hacer ruido, sino en saber cuándo callar. 2. El arte de la primera impresión. ¿Por qué algunas personas capturan la atención desde el primer momento mientras que otras parecen pasar desapercibidas? Es injusto, pero es la realidad, la primera impresión lo es todo. Puede ser la persona más inteligente, con las mejores intenciones y el corazón más grande, pero si fallas en esos primeros segundos, te costará mucho cambiar la percepción que los demás tienen de ti. Porque, nos guste o no, el cerebro humano juzga en un instante, y ese juicio inicial es difícil de borrar. Ahora, afrontemos el problema. Vivimos en un mundo donde la velocidad manda. La gente no tiene tiempo para profundizar de inmediato. Necesitan una señal rápida de quién eres, de si eres confiable, interesante o alguien con quien vale la pena interactuar. Y si no controlas esa primera impresión, estarás dejando tu destino en manos del azar. Como decía Epicteto, no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí lo que les mostramos. La clave está en la energía que transmites, en la seguridad con la que te presentas, en la forma en que entras en una habitación o inicias una conversación. No se trata de impresionar con palabras rimbombantes ni de fingir ser alguien que no eres. Se trata de proyectar autenticidad con confianza, de entender que la comunicación no verbal habla más alto que cualquier discurso. Una mirada firme, un tono de voz controlado, una postura abierta, son pequeños detalles que crean una impresión duradera. Cuando entres a un lugar nuevo, que saludes a alguien por primera vez, que tengas la oportunidad de dejar tu huella en la mente de alguien, recuerda, la primera impresión no se trata de lo que dices, sino de cómo lo haces sentir. Y en un mundo que decide en segundos, saber manejar ese instante es la diferencia entre ser ignorado o ser inolvidable. 3. Las palabras mágicas. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo que digas, las personas simplemente no te escuchan? O peor aún, que tus palabras no generan el impacto que quisieras. Es frustrante, ¿verdad? Nos enseñan a hablar,
pero rara vez nos enseñan a comunicarnos de verdad. Y en un mundo donde todos quieren ser escuchados, pero pocos saben cómo hacerse entender, saber qué decir y cómo decirlo es un arma poderosa. Ahora, afrontemos el problema. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es una herramienta de influencia. Una palabra dicha en el momento adecuado puede calmar una tormenta, abrir una puerta o sellar un destino. Sin embargo, la mayoría de las personas hablan sin pensar, sin intención, desperdiciando la oportunidad de dirigir una conversación o de inclinar la balanza a su favor. Como decía Sócrates, habla para que te conozca. Pero hablar bien no es hablar mucho, es hablar con propósito. La respuesta está en elegir conscientemente las palabras que usamos. Hay frases que generan confianza al instante, que desarman conflictos, que hacen sentir importantes a los demás, y cuando las usas con naturalidad, la gente te percibe diferente. No es magia, es psicología. Se trata de hablar con precisión, de saber cuándo hacer una pausa, de usar las palabras correctas en el tono adecuado. Porque lo que dices puede abrir puertas o cerrarlas para siempre. Cuando quieras causar un impacto con tus palabras, recuerda, no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices y en qué momento. Las palabras bien elegidas son como llaves, abren las puertas correctas sin necesidad de forzarlas. Y en un mundo donde la mayoría habla sin pensar, el que domina el arte de las palabras tiene el verdadero poder. 4. La empatía instantánea. ¿Te ha pasado que hablas con alguien y sientes que simplemente no conecta contigo? Como si hubiera una barrera invisible que impide que realmente te entienda. O peor aún, que tus palabras rebotan sin generar ningún impacto. Es frustrante, porque al final del día, todos queremos lo mismo, ser comprendidos, sentirnos escuchados y valorados. Aquí está el problema. Muchas veces, creemos que basta con hablar bien para caerle bien a los demás, pero la verdad es que las personas no recuerdan lo que dices, recuerdan cómo las hiciste sentir. Y cuando alguien siente que no le prestas atención o que no te importa su punto de vista, se desconecta de ti en un instante. Marco Aurelio decía, lo que afecta a uno, afecta a todos. La clave está en hacer que los demás sientan que lo que les pasa también te importa. La respuesta es simple, empatía. Pero no cualquier empatía, sino la que se construye en segundos. Se trata de pequeñas señales, de la forma en que escuchas, de cómo respondes, de esos detalles casi invisibles que hacen que una persona sienta que la entiendes de verdad. Es el arte de reflejar emociones, de sintonizar con lo que el otro siente sin necesidad de exageraciones o falsedades. Y cuando lo haces bien, la gente baja la guardia, se abre, confía en ti sin siquiera saber por qué. Cuando quieras conectar con alguien, deja de pensar en qué vas a decir y empieza a sentir lo que la otra persona necesita escuchar. No se trata de impresionar, se trata de comprender. Porque quien sabe cómo hacer sentir a los demás comprendidos, nunca estará solo. 5. El efecto del espejo. ¿Te ha pasado que conoces a alguien y, sin saber por qué, sientes una conexión inmediata? Como si hubieran compartido algo en otra vida o si fueran viejos amigos reencontrándose después de años. Y al contrario, también ocurre que hay personas con las que, sin razón aparente, simplemente no encajas. ¿Por qué sucede esto? Aquí está la clave. La gente se siente cómoda con lo que le resulta familiar. Y lo familiar no es más que un reflejo de sí mismos. Cuando una persona percibe que comparte sus gestos, su tono de voz, su forma de expresarse o incluso su energía, su cerebro inconscientemente piensa, esta persona es como yo. Y cuando alguien cree que eres como él, te abre la puerta sin dudarlo. La respuesta es el efecto del espejo, una técnica tan poderosa que puede hacer que cualquier conversación fluya sin esfuerzo. No se trata de imitar de manera exagerada o robótica, sino de absorber el ritmo y la energía del otro de forma natural, de tal manera que la interacción se sienta como una danza en la que ambos se mueven al mismo compás. Platón decía, la semejanza engendra amistad, y tenía razón, cuando alguien siente que eres como él, baja la guardia, confía y se siente comprendido. Cuando estés en una conversación importante, presta atención. Observa, escucha, siente el ritmo de la otra persona y ajusta sutilmente tu forma de hablar, tu tono y tu energía. No se trata de fingir, sino de conectar a un nivel más profundo. Porque cuando aprendes a reflejar a los demás, las puertas se abren sin que tengas que empujar. 6. El sí oculto. ¿Te ha pasado que estás en una conversación intentando convencer a alguien de algo, pero sientes que chocas contra una pared invisible? Es como si, sin importar lo que digas, la otra persona ya hubiera decidido negarse. Esto es frustrante porque a nadie le gusta que le digan no a la cara. Pero aquí está el truco. A veces, la resistencia no es porque la persona no quiera aceptar lo que dices, sino porque nadie quiere sentirse obligado a hacerlo. El problema es que el no muchas veces no es real, sino una reacción automática, una forma de proteger la sensación de libertad.
A los seres humanos nos gusta sentir que tenemos el control de nuestras decisiones. Si alguien nos dice directamente que hagamos algo, nuestro instinto es resistir, incluso si esa acción es buena para nosotros. Es como cuando te dicen no pienses en un elefante rosa, y de inmediato, lo visualizas. La mente es así de contradictoria. Pero aquí es donde entra el sí oculto. En lugar de forzar una afirmación, lo que haces es guiar a la persona hacia un camino donde decir sí sea la opción natural. Se trata de hacer preguntas que los lleven a estar de acuerdo contigo en pequeños pasos. Si logras que alguien asienta en detalles simples, su cerebro ya estará en modo aceptación cuando llegues al punto importante. Como decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente, y eso también aplica para las respuestas que damos. Imagina que en vez de decir haz esto preguntas, ¿te gustaría mejorar en esto? En ese momento, no hay resistencia, porque la pregunta misma invita a la persona a reconocer su propio interés. Es una estrategia poderosa que usan los mejores comunicadores. Porque cuando alguien siente que la decisión es suya, deja de ver tu propuesta como una imposición y la empieza a ver como algo que le conviene. El poder del sí oculto no está en manipular, sino en entender cómo funciona la mente humana. Séneca decía, si quieres persuadirme, no me hables con tu razonamiento, hazme sentirlo. Y eso es justo lo que haces con este truco. En vez de empujar una idea, creas un camino donde la otra persona llega a esa idea por sí misma. Funciona en cualquier situación. En una conversación, en una negociación, hasta en la vida diaria. Todos queremos sentir que tenemos el control, pero también queremos tomar buenas decisiones. Y cuando aprendes a presentar tus ideas de forma que encajen con lo que la otra persona ya quiere aceptar, te conviertes en alguien que no solo habla, sino que realmente sabe conectar. 7. Rompiendo el hielo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un silencio incómodo? Estás en una reunión, un evento o simplemente frente a alguien que no conoces bien, y el aire se siente denso, como si el tiempo se alargara más de la cuenta. En esos momentos, parece que cualquier palabra dicha fuera de lugar podría hacer la situación aún más extraña. Pero aquí está el dilema: si no haces nada, esa barrera invisible se mantendrá, y lo peor es que podrías perder una oportunidad valiosa de conectar con alguien. El problema con estos momentos de tensión es que la mayoría de la gente los afronta desde la incomodidad y el nerviosismo, lo que los lleva a dos extremos: quedarse en silencio y esperar que la otra persona tome la iniciativa, o soltar cualquier cosa sin pensar, con la esperanza de llenar el vacío. Ninguna de estas opciones es ideal. La primera solo alarga la incomodidad, y la segunda puede dar una mala impresión o incluso alejar a la otra persona. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. ¿Y qué mejor ejemplo de desperdiciar tiempo que un silencio incómodo que podría haberse convertido en una conversación valiosa? Ahora, imagina que tienes una llave maestra para abrir cualquier interacción social con naturalidad y confianza. Esa llave es la habilidad de romper el hielo de manera efectiva. Cuando dominas esta técnica, el nerviosismo se desvanece y en su lugar aparece una conexión genuina. Las personas responden de manera positiva, las conversaciones fluyen y de repente te das cuenta de que controlar la situación es mucho más fácil de lo que creías. La clave está en la simplicidad. No necesitas una frase perfecta ni un chiste espectacular. Lo importante es la autenticidad y la atención al momento. Observa, escucha y encuentra algo que puedas mencionar de forma natural. A veces, un comentario sobre el ambiente, un cumplido sutil o una pregunta sencilla pueden ser suficientes para encender la chispa de una conversación. Epicteto enseñaba que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y en la habilidad de romper el hielo, esto es fundamental. Prestar atención te dará las pistas necesarias para saber cómo empezar. Cuando logras romper el hielo de manera efectiva, no solo controlas la situación, sino que también te conviertes en alguien con quien la gente quiere hablar. Porque la verdadera magia de las interacciones no está en las palabras que usas, sino en la comodidad que generas en los demás. Si logras que una persona se sienta cómoda, esa persona te recordará. Y si puedes hacer eso con cualquiera, entonces tendrás un poder que pocos poseen, la capacidad de conectar en cualquier situación, con cualquier persona, sin esfuerzo aparente. 8. El truco de las 3 opciones. ¿Alguna vez has sentido que no tienes el control en una conversación? Que estás atrapado en una situación donde la otra persona dicta las reglas del juego, y tú solo reaccionas. Puede ser en una discusión, en una negociación, o simplemente cuando alguien intenta imponerte su opinión. Y lo peor es esa sensación de que no tienes salida, de que solo hay una o 2 opciones y ninguna te favorece. Es frustrante, ¿verdad? El problema es que muchas veces caemos en el juego de otros sin darnos cuenta. Nos presentan una elección cerrada, o haces esto, o haces aquello. Y como si estuviéramos atrapados en un callejón sin salida,
sentimos que esas son las únicas posibilidades. Pero aquí está la verdad, el que controla las opciones, controla la conversación. Y si solo te dan dos caminos, es porque alguien ya decidió que no veas el tercero. Marco Aurelio decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Y esto es clave aquí, porque el truco está en recuperar el control. No se trata de ser agresivo ni de imponerse, sino de abrir el campo de juego, de hacer que la otra persona vea que hay más posibilidades de las que está considerando. Ahí es donde entra el truco de las tres opciones. Imagina que estás en una situación donde alguien quiere que tomes una decisión rápida, entre dos opciones que, para ser honestos, no te favorecen. En vez de elegir entre A o B, introduces una tercera opción. No de forma obvia, sino de manera natural, como si siempre hubiera estado ahí. Y de repente, el juego cambia. Ya no estás atrapado entre esto o aquello, ahora hay una nueva posibilidad, una que abre un nuevo camino, uno que te beneficia o te da más tiempo para pensar. Es como cuando alguien intenta presionarte para que elijas entre dos cosas que no quieres. En vez de aceptar esa presión, suavemente introduces una tercera vía, algo que la otra persona no había considerado. Y lo interesante es que la mente humana está programada para responder mejor a tres opciones que a dos. Dos opciones crean una sensación de confrontación, esto o lo otro, blanco o negro, ganar o perder. Pero cuando hay tres, el cerebro se relaja, siente que hay más posibilidades, y la persona se vuelve más receptiva. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de no reaccionar impulsivamente. Epicteto decía, no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a ello lo que nos define. Y este truco es precisamente eso, un cambio en cómo reaccionamos a lo que nos ponen delante. En vez de aceptar la situación tal como nos la presentan, agregamos una nueva perspectiva. Y eso cambia todo. Pero aquí hay algo más profundo. Este truco no solo funciona en conversaciones o negociaciones, sino en la vida misma. Muchas veces creemos que solo tenemos dos caminos, seguir adelante o rendirnos, aceptar lo que hay o rebelarnos. Pero si aprendemos a ver la tercera opción, encontramos soluciones que antes parecían invisibles. Es como desbloquear un nuevo nivel en un juego que creíamos que ya conocíamos. Y aquí viene la clave final, no se trata de manipular, sino de dirigir. De no dejar que otros dicten las reglas, sino de ampliar las posibilidades. Cuando agregas una tercera opción, la conversación ya no es un campo de batalla, sino un terreno abierto donde ambos pueden encontrar una mejor solución. Eso es lo que nos da verdadero control, la capacidad de ver más allá de lo que parece obvio. Recuerda, si solo te presentan dos opciones, siempre pregúntate, ¿dónde está la tercera? 9. Controlando el caos. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la vida? Como si todo estuviera fuera de control, como si, a pesar de tus esfuerzos, el caos fuera inevitable. Como si 1.000.000 de pensamientos, tareas y problemas te estarían aplastando y no supieras por dónde empezar. La verdad es que todos hemos pasado por momentos así. La vida tiene esta habilidad de lanzarnos de un lado a otro, de hacernos sentir como si estuviéramos en una tormenta, tratando de mantener el rumbo, pero con cada ráfaga más difícil de resistir. Todos, en algún punto, nos hemos visto arrastrados por el caos. Y eso, en principio, no es algo raro ni único. El caos está a la vuelta de la esquina para todos. No importa cuán bien planees las cosas, no importa cuánto te prepares, siempre habrá algo que se te escapará de las manos. El trabajo, las relaciones, la familia, los problemas personales, todo esto puede convertirse en una vorágine que te hace sentir que estás perdiendo el control. Y esa sensación, la de no tener control sobre lo que está pasando a tu alrededor, es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el caos no es algo que debas temer ni algo sobre lo que perder el control? ¿Y si te dijera que, incluso en medio de esa tormenta, puedes encontrar la calma, el control y la claridad? La respuesta no está en tratar de escapar del caos, ni en luchar contra él. La respuesta está en cómo reaccionas frente a él. Cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, el truco psicológico es precisamente el arte de no dejar que el caos controle tu mente. El control, la verdadera libertad, está en tu capacidad de decidir cómo responde a lo que sucede. Si logras mantener la serenidad en medio del caos, la situación ya no tendrá el poder de arrastrarte. Y esto no es solo una idea bonita, es un principio que los filósofos antiguos, especialmente los estoicos, comprendieron profundamente. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Lo que él quería decir es que el tiempo no es nuestro enemigo, ni las situaciones externas son las que nos limitan, somos nosotros quienes, al no controlar nuestras reacciones, nos perdemos en el caos de nuestras propias mentes.
En lugar de ver el caos como algo que te arrastra, los estoicos lo veían como una oportunidad para probar tu carácter. La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos, decía Marco Aurelio. Y cuando tienes pensamientos claros y centrados, el caos deja de ser algo fuera de tu control, se convierte en un espacio donde tienes la oportunidad de ser verdaderamente tú mismo. La clave está en el momento justo, en la forma en que decide verte a ti mismo cuando las cosas no van como esperabas. Imagina por un segundo que la vida está llena de obstáculos y distracciones, pero que tú eres el que decide si esas cosas van a afectar tu paz interior. El caos, de hecho, no tiene poder sobre ti a menos que tú le des ese poder. Si piensas en ello un momento, verás que todo es una cuestión de perspectiva. No importa cuántas veces la vida te dé una bofetada, lo que importa es cómo decide levantarte después. Y, en este sentido, los estoicos nos enseñaron una lección poderosa: lo único que realmente puedes controlar es tu propia mente. Todo lo demás es efímero, es incierto, pero tu capacidad de responder de manera racional y equilibrada ante el caos es lo que define tu serenidad. La tormenta puede rugir, pero tú eres el ancla que permanece firme en el mar. Imagina que estás parado frente a una situación de la que no tienes control, tal vez un problema en el trabajo, tal vez una discusión con alguien cercano, o tal vez simplemente la sensación de que todo está fuera de lugar. Tu impulso natural será tratar de controlar las circunstancias, de arreglar todo de inmediato. Pero el verdadero truco está en detenerte un momento y respirar. Esto no es un acto de pasividad, es una poderosa forma de retomar las riendas de tu vida. Así que, en lugar de reaccionar impulsivamente, en lugar de ceder a la desesperación, hazte esta pregunta: ¿cómo quiero que esta situación me afecte? Si logras mantener esa conciencia, si puedes mirar el caos desde una distancia emocional, empezarás a darte cuenta de que, aunque las circunstancias externas sean incontrolables, tu reacción es completamente tuya. Por supuesto, no siempre será fácil. Habrá días en los que te sentirás completamente desbordado, donde la tormenta parecerá que nunca va a terminar. Pero esa es precisamente la oportunidad de aplicar el principio estoico de la autodisciplina. Cualquiera puede mantenerse tranquilo cuando todo va bien, pero el verdadero desafío es mantener tu compostura cuando todo parece estar fuera de lugar. A lo largo de la historia, los grandes filósofos han hablado de esto. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta frase es la clave. Cuando el caos llega a tu vida, no te estás atacando de manera personal. Lo que sucede es que tu mente está interpretando los eventos de una manera que te afecta emocionalmente. Pero si puedes cambiar esa interpretación, si puedes recordar que todo está fuera de tu control, que solo tu reacción es lo que importa, entonces el caos pierde su poder. Recuerda que el caos no es más que una prueba. Es la vida poniéndote a prueba para ver si tienes la serenidad interna para enfrentarlo con sabiduría. Es como una fuerza natural que siempre estará ahí, pero que tú puedes aprender a manejar con el tiempo, si eres capaz de dominar tu mente y tus emociones. Lo que ocurre afuera es solo el telón de fondo de lo que sucede dentro de ti. Tú, y solo tú, eres el que tiene el control de cómo vivir esa experiencia. Cuando sientas que el caos te rodea, respira hondo y piensa en todo lo que puedes controlar: tu mente, tu calma, tu respuesta. Como dijo Marco Aurelio, el obstáculo en el camino se convierte en el camino. El caos, cuando lo entiendes de esta manera, ya no es tu enemigo. Se convierte en la oportunidad para demostrar tu fuerza interna. Y esa es, sin duda, la forma más poderosa de enfrentarlo. 10. La fórmula del cierre perfecto. ¿Alguna vez has estado en una conversación o en una situación donde, al final, no sabías cómo cerrar las cosas de manera adecuada? Como si el momento justo para concluir estuviera ahí, pero no sabías cómo poner el punto final de manera que todos se quedaran con una buena impresión. Todos hemos estado ahí, en una charla que parecía no tener fin o en una negociación donde no sabías si habías logrado lo que querías, pero algo en el aire te decía que algo aún faltaba. En esos momentos, el cierre perfecto parece el santo grial de la interacción humana, pero, ¿qué pasa cuando no sabemos cómo darle ese cierre adecuado? El cierre de una situación, ya sea en una conversación, una negociación o incluso una relación, es clave. Es como el último acorde en una canción, la última página de un libro, o esa última escena de una película que te deja pensando. Si el final no es el adecuado, el todo se ve afectado. Y, sin embargo, muchos de nosotros no sabemos cómo terminar bien, cómo dejar una huella duradera. Hay algo que falta en nuestra forma de cerrar, y a veces eso hace que nuestras interacciones se sientan incompletas o incluso insatisfactorias. Pero aquí está la verdad: el cierre perfecto no es algo que venga de manera espontánea ni mágica. El truco psicológico que te quiero compartir hoy es que el cierre perfecto no está en lo que dices al final, sino en cómo lo dices y más importante aún, en cómo haces sentir a la otra persona cuando llega ese momento de cierre.
El secreto no está solo en las palabras, sino en la forma en que dejamos a los demás con la sensación de que todo ha sido completado, de que el ciclo ha terminado de la manera más satisfactoria posible. Primero, entendamos lo que realmente significa un cierre perfecto. Todos hemos estado en situaciones en las que algo termina y sentimos que falló algo. Tal vez una palabra, una mirada, o incluso un gesto que cerrara con broche de oro. Como cuando tienes una conversación con alguien y te vas sin saber si realmente entendieron tu punto de vista. O cuando en una negociación no logras dejar claro que ambas partes están satisfechas con el acuerdo. Ese sentimiento de que algo se quedó colgando, esa sensación de incompletitud, es lo que marca la diferencia entre un cierre mediocre y un cierre perfecto. El cierre perfecto tiene que ver con la manera en que hace sentir a los demás en el último momento. No importa si hablas de negocios, de relaciones o de algo más cotidiano, lo importante es que, cuando todo se acaba, la otra persona se queda con una sensación positiva, con la certeza de que todo ha sido claro, justo y completo. Lo interesante es que, al igual que en una película o un libro, el final no tiene que ser largo ni complejo. A veces, un simple gesto, una frase bien dicha, o un acto genuino pueden marcar la diferencia. Ahora bien, ¿cómo lo logramos? El truco está en aplicar una fórmula sencilla. El cierre perfecto no depende solo de lo que tú digas, sino de cómo logras que la otra persona sienta que su presencia ha sido reconocida y valorada. Un filósofo como Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, nos enseñaba que la clave para vivir bien no está en la lucha constante, sino en la capacidad de saber cuándo es el momento de detenerse, de concluir con dignidad y de aceptar lo que el momento nos ofrece. Y esa lección se aplica perfectamente aquí. El cierre perfecto no es forzado, no es una lucha por dejar una buena impresión. Es el resultado natural de una interacción en la que ambas partes han sido vistas, escuchadas y comprendidas. Para que este truco funcione, debe ser consciente de 3 principios fundamentales. El primero, todo comienza con la presencia. Si al principio de la conversación logras estar plenamente presente, escuchando, observando y mostrando genuino interés, el cierre perfecto vendrá de forma natural. Porque el truco está en saber, desde el principio, hacia dónde quieres que vaya la conversación o la situación, pero sin perder de vista lo que realmente importa, cómo se sienten los demás mientras te escuchan. Esto no es manipulación, es simplemente reconocer que el momento de cierre no es algo aislado, sino la consecuencia natural de cómo tratamos a los demás durante toda la interacción. El segundo principio es el más simple, pero a menudo el más difícil de aplicar: la claridad es el mejor cierre. Si logras explicar las cosas de manera clara y sencilla durante toda la conversación, la necesidad de un gran final desaparece. La gente se va a quedar con una sensación de satisfacción porque todo lo que necesitaban saber ha sido explicado de manera directa. A veces, la confusión, las promesas no cumplidas o las respuestas vagas dejan ese hueco de insatisfacción al final. Por eso, un cierre claro, una despedida que reafirma los puntos importantes, deja a las personas con la sensación de que todo ha sido resuelto. No es necesario hacer grandes discursos. Simplemente reafirma lo que se ha dicho, muestra aprecio y ponle un punto final donde ambos sepan que la interacción fue productiva. El tercer principio, y tal vez el más importante, es cierra con gratitud. La gratitud en el cierre de cualquier situación tiene un poder inmenso. Como decía Séneca, la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. La gratitud es el ingrediente secreto del cierre perfecto. No importa cuán complicada haya sido la conversación, siempre puede cerrar con una palabra de agradecimiento genuino. Esto no es solo cortesía, es una forma de reconocer la importancia del momento compartido. Un cierre que incluye una palabra de agradecimiento por el tiempo, por la contribución de la otra persona, o por la oportunidad de haber tenido esa interacción, deja una sensación de satisfacción que va más allá de cualquier acuerdo o conversación. Al aplicar estos 3 principios, presencia, claridad y gratitud, te sorprenderás de cómo cualquier situación, por difícil que sea, puede terminar de la mejor manera posible. Y no se trata de forzar el final perfecto, sino de hacerlo surgir naturalmente de la interacción que se ha dado. La clave está en ser auténtica y en reconocer que el cierre perfecto no es un truco, sino una consecuencia de un proceso genuino y respetuoso. Cuando te encuentres en una situación en la que quieras un cierre perfecto, recuerda estos principios. No es cuestión de hacer una gran declaración, sino de reconocer que el final es solo el reflejo de lo que ha hecho antes, mostrar respeto, claridad y gratitud. Cuando domines este truco, el cierre perfecto no solo será un resultado esperado, sino una experiencia que todos valorarán. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.